Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a resolver un sencillo circuito. Para este curso voy a estar utilizando este libro, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Estoy utilizando la versión en inglés del autor Charles E. Matthew. Es un libro que yo recomiendo mucho porque explica muy bien los conceptos necesarios para poder aplicarlos en los circuitos, y viene con muchísimos ejemplos prácticos donde se pueden aplicar toda esta teoría, todo este conocimiento adquirido. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver este sencillo ejemplo. Ya viene aquí resuelto, pero ¿por qué lo voy a volver a explicar yo? Bueno, hay muchas veces que se ve la teoría o algunos temas necesarios para poder resolver los circuitos. En estos temas pues se ven algunos conceptos, pero a veces surge la duda de cómo aplicarlos correctamente. Eso es lo que voy a hacer en este video. Y bueno, pues vamos a resolver este circuito. Para esto ya lo he pasado en limpio. He utilizado multisim para verificar que las respuestas que nos está dando el autor sean correctas. En este caso nos está pidiendo determinar dos variables, más bien dos incógnitas que no conocemos, que es el voltaje y la corriente. Es el ejemplo 2.6 y aquí pues ya lo he simulado en multisim y las respuestas son correctas. Esta corriente es la que debemos de calcular. El autor nos está indicando que la corriente fluye en esta dirección. No quiere decir que sea la correcta. Si es incorrecta, nos va a entregar el cálculo o el simulador un signo negativo, diciéndonos que la corriente en realidad fluye en esta dirección. Y para el caso del voltaje, pues el voltaje de esta resistencia. Y ojo aquí, nos está pidiendo el autor medir el voltaje, pero en esta polaridad, de esta forma. Ahora bien, el circuito tiene los siguientes elementos. Tiene dos fuentes de voltaje independientes, una de 12 y otra de 4 volts, y tiene una fuente de voltaje dependiente controlada por voltaje, que este es su símbolo en el caso de si usan multisim. Y tiene una ganancia de 2 veces el voltaje VO, que es el voltaje de esta resistencia. Y ojo aquí también porque debemos de respetar los signos. Signo positivo con signo positivo acá y signo negativo con signo negativo acá. Nos está indicando la polaridad en la cual debemos de conectarla correctamente. Y ahora bien, vamos a proceder a resolver este circuito. Para esto vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ya que aquí no interviene ninguna rama en la cual no intervienen fuentes de voltaje, perdón, fuentes de corriente, así que únicamente es necesario aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm. Para esto, la ley de voltaje de Kirchhoff, debemos asumir que fluye una corriente en esta dirección. Yo no conozco el valor de esa corriente. Yo voy a aplicar mi análisis en este sentido, en el sentido de las manecillas de reloj. Y para esto necesitamos iniciar en algún nodo. Este circuito tiene un nodo aquí, otro nodo acá, otro nodo acá, otro aquí y otro acá. Tiene 3, 4, 5 nodos. Yo puedo iniciar en cualquier nodo. Y si se fijan, aquí he puesto el signo de tierra. Multisim me lo pide para poder simular. Entonces yo he decidido ponerlo aquí y aquí es donde voy a empezar a hacer mi análisis. Es decir, voy a iniciar a partir de ahí y vamos a proceder a hacer eso. Entonces, acá del lado derecho voy a escribir todo. Ahora bien, empezamos en este nodo, en el sentido de las manecillas del reloj, y tenemos aquí, pasamos de un potencial bajo a un potencial más alto. Por lo tanto, tenemos una subida de voltaje, lo voy a expresar como 12 volts. Aquí no voy a poner unidades, las voy a emitir, ponemos únicamente 12. Ahora bien, pasamos por acá y llegamos a la resistencia. Aquí, ¿cómo determino el signo del voltaje? Bueno, tengo aquí un sencillo ejemplo. Si tenemos una corriente que fluye en esta dirección, el sentido de la corriente nos está indicando que el potencial más alto siempre es por donde entra la corriente y el potencial más bajo es siempre por donde sale la corriente. Por lo tanto, como pasamos de un potencial más alto a un potencial más bajo aquí en la resistencia, quiere decir que va a ser negativo. Por lo tanto es menos el voltaje de la resistencia R1. Ahora bien, llegamos a esta parte donde se encuentra la fuente de voltaje controlada por voltaje. Tenemos un signo positivo aquí y acá un signo negativo, por lo tanto tenemos una caída de voltaje
es menos 2 veces VO. Ahora bien, tenemos acá una subida de voltaje, por lo tanto es más 4. Y acá en la resistencia llegamos en esta parte y acá los signos nos están indicando que tenemos acá un potencial más bajo y acá un potencial más alto, por lo tanto hay una subida de voltaje. Lo voy a considerar positivo, más VO. Esto que va a ser igual a 0 volts. Ahora bien, ya encontramos la ecuación, pero debemos de encontrar estas incógnitas que no conocemos, que es el voltaje de R1 y el voltaje VO. Lo voy a poner acá más abajo. VO a qué va a ser igual y el voltaje de la resistencia R1 a qué va a ser igual. Bien, para el caso del voltaje VO, voltaje a que es igual, recordando la ley de Ohm, es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, si la corriente entra aquí, significa que acá tendría que ser un potencial alto y acá un potencial más bajo. Pero como el autor nos está indicando esta polaridad en la cual debemos de hacer el análisis, entonces está inverso. Por lo tanto es negativo menos la corriente por resistencia, que en este caso es 6I. Ahora, para el voltaje de la resistencia R1, ¿qué tenemos? Pues tenemos corriente por resistencia, por lo tanto es igual a 4I. Ahora bien, sustituimos acá y nos va a quedar lo siguiente. 12 menos VR1 menos el voltaje de la resistencia R1, que es menos 4I, menos 2 veces VO, que es menos 6I, más 4, y más VO, en este caso es menos 6I. ¿A qué va a ser igual a 0? Realizamos las operaciones dentro de los paréntesis y agrupamos términos semejantes. Tenemos 12 más 4 son 16. Tenemos menos 4i. Tenemos menos por menos es más, por lo tanto es más 12i. Tenemos menos 6i. ¿A qué va a ser igual a 0? De igual forma agrupamos también las corrientes, que en este caso son 12 y menos 6 son 6, menos 4 son 2i. 2i es igual a ¿qué? Pasamos el 16 al otro lado de la igualdad, que en este caso es menos 16. Y nos queda que la corriente que es igual, dividimos entre 2 y nos va a quedar menos 16 entre 2. Va a ser igual a menos 8 amperes. Por lo tanto ya encontramos la corriente. Y si se fijan, Multisim nos está diciendo que la corriente es de menos 8 amperes. Quiere decir que en realidad la corriente tiene una magnitud de 8 amperes y fluye en dirección contraria, que sería esta. Ahora bien, necesitamos encontrar el voltaje, que nos dice que vale 48 volts. Vamos a verificar que eso sea cierto. Por lo tanto, ¿qué va a ser igual aquí? Va a ser igual a, va a ser acá arriba, a menos 6. Y que en este caso es menos 8 amperes. Menos por menos es más. Y nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 48. 48 volts. Acá se supone que es ohms, resistencia por corriente, da voltaje, que son 48 volts. Y ahí está. Ya hemos encontrado esas dos incógnitas que no teníamos. Y si se fijan aquí, el voltaje es de 48 volts. Quiere decir que la polaridad está correcta, no nos dio signo negativo. Entonces, este circuito ya queda resuelto. Gracias por su atención, espero que les haya servido y que les quede más claro cómo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm. Gracias, nos vemos hasta la próxima.